Hola a todos y todas, bienvenidos a Cerebritos en Acción. Les hablamos desde la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla. Hoy vamos a profundizar en un tema muy importante en el contexto educativo, las desigualdades, la exclusión que viven los chicos y chicas de telesecundarias. Junto a mis compañeros normalistas, estamos aquí para compartir reflexiones sobre cómo se presentan estos desafíos y qué podemos hacer como los futuros docentes para construir aulas inclusivas y respetuosas en la diversidad. Así es, Eduardo. Me encanta que estemos abordando esto, porque la telesecundaria es un contexto educativo que muchas veces pasa desapercibido, pero es fundamental para millones de estudiantes. Totalmente, Ángel. A veces se cree que todas las secundarias son iguales, pero en realidad las telesecundarias se enfrentan desafíos específicos, especialmente en zonas rurales y marginadas. Hoy queremos hablar no solo de los problemas que encontramos ahí, sino también de las estrategias que pueden hacer la diferencia de la vida de nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar aquí. Es emocionante hablar de esto porque como futuros docentes nos enfrentaremos a estas realidades. Creo que en esta conversación podemos aprender mucho y también abrir una puerta a la reflexión. Vamos a empezar con una pregunta clave. ¿Cómo perciben las desigualdades en el contexto de las telesecundarias, especialmente comparadas con las secundarias en unas zonas urbanas? Bueno, en las telesecundarias es evidente que muchos estudiantes provienen de comunidades con bajos recursos. Muchas veces no tienen acceso a materiales que se necesitan como computadoras, internet o incluso libros. La falta de tecnología es una gran barrera y aunque es un modelo educativo en telesecundaria, utiliza la televisión y guías de estudio. No siempre es suficiente como futuros docentes. Necesitamos entender que este tipo de carencias influye en la calidad de aprendizaje. Sí, además no solo se trata de tecnología, los mismos edificios y la infraestructura son un problema. Hace unos meses hice una práctica en una telesecundaria rural. Y el aula donde trabajamos tenía goteras, poca luz y las sillas estaban en malas condiciones. Estos detalles parecen pequeños, pero cuando se suman afectan el ambiente de aprendizaje y a la larga la motivación de los estudiantes. Y no olvidemos el impacto psicológico de estas desigualdades. Cuando los estudiantes ven que sus condiciones no son como las de otras escuelas, pueden sentirse menospreciados. A veces creen que su educación vale menos. Creo que es importante que estemos atentos a estos sentimientos y que recordemos a los estudiantes que su esfuerzo y dedicación son igual de valiosos. Exactamente, Ángel, y eso nos lleva a otra dimensión de las desigualdades, que es la exclusión cultural. En muchas telesecundarias, sobre todo en comunidades indígenas, los estudiantes no solo se ven reflejados en los contenidos educativos. Los libros de texto no siempre influyen en su historia, su idioma o su forma de vida. Eso también puede hacer que se sientan que la escuela es un espacio ajeno. Buen punto, Mariel. Y es algo que como futuras docentes tenemos que tener en cuenta, ¿no? No se trata solamente de enseñar un temario, sino de hacer que los estudiantes se sientan identificados y valorados. La educación debería de ser un reflejo de la comunidad en la que se encuentra, no algo impuesto desde afuera. Claro, y como mencionaba Ángel, todas estas desigualdades generan defectos en la salud mental de los estudiantes. Compañeros, ¿han notado en sus prácticas cómo esta falta de recursos afecta la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje? Yo sí, Uriel. En una de mis prácticas, algunos estudiantes mostraban una actitud de empatía o desmotivación porque sentían que no tenían las mismas oportunidades que otros jóvenes en la ciudad. A veces me decían, ¿para qué voy a estudiar si igual no voy a tener las mismas oportunidades que alguien de la capital? Eso me hizo ver la importancia de trabajar no solo en los contenidos, sino en construir una relación de apoyo, motivación y esperanza con ellos. Sí, porque a veces lo que necesitan es simplemente alguien que les diga lo que están haciendo tiene valor, que el esfuerzo que están poniendo en sus estudios sí importa. En otra práctica conocí a una chica que era la única mujer de su clase. Se sentía muy insegura y me decía que estaba pensando en dejar la escuela porque en su casa no la apoyaban para seguir estudiando. En estos casos el apoyo emocional y la confianza son clave. Y además de las presiones en la casa, están las barreras culturales, Imagina a un estudiante que habla una lengua indígena y ve que nada de lo que le enseñan en la escuela valora su idioma o su cultura. ¿Cómo va a sentir que pertenece a ese lugar?
Como docentes tenemos la responsabilidad de hacer de que todos nuestros estudiantes se sientan bienvenidos y respetados. Exacto, y creo que eso implica aprender sobre sus contextos. No podemos llegar a una comunidad sin conocer su cultura, sus costumbres, su historia. Creo que es una buena estrategia, sería trabajar en la comunidad para entender su realidad y adaptar nuestro método de realidad, no al revés. Claro, esto me recuerda a lo que vivimos en la normal sobre el enfoque de la interseccionalidad. Cada estudiante trae su propia experiencia y nuestra labor es reconocer todas esas dimensiones, su contexto económico, su identidad cultural, su género. Cuando entendemos esto, podemos crear un espacio de aprendizaje realmente inclusivo. Hablando de estrategias, ¿qué ideas creen que podríamos aplicar para crear un ambiente de equidad e inclusión en las telesecundarias? Yo creo que primero es necesario adaptar los contenidos para que incluyan la cultura local. En una práctica, en una telesecundaria, algunos estudiantes me contaban leyendas de su comunidad y pensé que sería increíble incluir esas leyendas en clase. Así se sentirían reconocidos y podríamos trabajar habilidades como la lectura o la comprensión lectora usando sus propias historias. Ángel, eso me parece excelente. Además, podríamos organizar proyectos donde los estudiantes compartan su cultura. Por ejemplo, presentaciones sobre sus costumbres o la historia de su comunidad. Esto podría ser una actividad donde todos aprendan del otro y también ayudar a los estudiantes que vienen de otras culturas que se sientan de su identidad, que sean respetadas. Claro, también podemos trabajar con la idea de aprendizaje colaborativo. Al permitir que los estudiantes trabajen en equipo, podemos reducir el enfoque en quién sabe más y centrarnos en cómo aprendemos juntos. De esta forma, aquellos que tengan más dificultades podrán apoyarse en sus compañeros. Además, el aprendizaje colaborativo les ayuda a respetar las diferentes perspectivas y a construir una comunidad de apoyo. Otra estrategia clave para cuidar el ambiente emocional del aula. Podemos incluir actividades para que los estudiantes expresen cómo se sienten, como en un momento para compartir al inicio o al fin de la clase. Esto nos permitirá conocer mejor sus necesidades emocionales, asegurarnos de que el aula sea un espacio seguro. Y Eduardo, el tema de género también es muy importante. En algunas telesecundarias las niñas enfrentan barreras que los chicos no tienen, ya sea por perspectivas culturales o por falta de apoyo en casa. Podemos hacer actividades que promuevan la equidad de género, como reflexionar juntos sobre los roles y expectativas y asegurarnos de que las chicas tengan las mismas oportunidades de participación en todas las actividades. Qué bueno que me menciones el tema de género, Mariel. A propósito, quiero compartir una historia de una telesecundaria que trabajé, o más bien en la que practiqué hace mucho tiempo, sobre el tema de la inclusión. En esta escuela implementaron un sistema de memorias donde los estudiantes de grados avanzados apoyaban a los menores en tareas y actividades. Esto no solo mejoró el rendimiento académico, sino que también generó un ambiente de apoyo entre todos. Sí, Lalo, creo que esa es una excelente idea. Además, me imagino que eso ayuda a que los estudiantes más grandes desarrollen empatía y responsabilidad al mismo tiempo que se genera una red de apoyo entre los estudiantes. Ok, totalmente de acuerdo. Crear ese tipo de redes puede ser fundamental, especialmente en contextos de desigualdad. Yo conocí a una estudiante que me contó que una actividad así le ayudó mucho a sentirse aceptada en su escuela, porque su mentora era alguien que venía de una situación parecida y entendía sus desafíos. Me emociona ver cómo estas ideas pueden tener un impacto real. Creo que todos los que estamos en educación debemos comprometernos a crear espacios inclusivos. La telesecundaria es una oportunidad para muchos jóvenes y depende de nosotros asegurar que sea un espacio donde todos podamos aprender y sentirnos valorados. En un momento regresamos a Cerebritos en Acción. Espérenos, por favor. Y regresamos a Cerebritos en Acción. Gracias por esperar. Estábamos contigo, Mariel,
Lo que compartimos hoy son algunas ideas, pero el verdadero cambio vendrá cuando cada docente de cada escuela, de cada comunidad se comprometa a hacer su parte. La telesecundaria tiene el potencial de ser un espacio transformador en la vida de muchos jóvenes. Y nosotros, como futuros docentes, tenemos el deber de ser agentes de cambio de estos contextos. Sí, y algo que también me parece crucial es el rol de la comunidad en todo esto. Muchas veces la escuela es uno de los pocos espacios comunes en las comunidades rurales y puede ser un punto de encuentro entre padres, madres, estudiantes y maestros. Me gustaría, cuando me toque trabajar en una telesecundaria, hacer actividades abiertas a la comunidad, talleres donde se involucren los padres. De esa forma, no solo apoyamos a los estudiantes, sino que creamos lazos más fuertes y fomentamos el compromiso de toda la comunidad con la educación. Eso sería fantástico, Ángel. Imagínate el impacto de tener a los padres y madres apoyando los aprendizajes. Además, eso ayuda a superar ciertos estereotipos y prejuicios. A veces, en comunidades rurales, algunos padres no lo ven la educación como algo tan importante o piensan que los estudios no son para todos. Al involucrarlos, podríamos demostrarles que la educación puede ser una herramienta de mejora para toda la familia. Y creo que el enfoque de la educación para todos y todas también pasa para recoger que hay múltiples inteligencias y talentos. Quizás en una telesecundaria no todos los estudiantes van a ir a la universidad, y eso está bien. Nuestro trabajo también debería ser ayudarles a encontrar sus talentos y orientarlos a que sigan caminos donde se sientan realizados. La educación no solo se trata solo del contenido, sino del desarrollar habilidades para la vida y formar personas que aporten en su comunidad. Es un buen punto, Mariel. De hecho, hay investigaciones que demuestran que cuando nosotros los estudiantes sienten que lo que aprenden en la escuela será útil en su vida diaria, se involucran más y desarrollan un mayor sentido de pertenencia. Como tú dices, no se trata de forzar a todos de seguir el mismo camino, sino de reconocer el valor de cada uno, de ayudarles a ver cómo sus talentos y conocimientos pueden mejorar su vida y su comunidad. Y hablando de talentos, también es importante ver a la telesecundaria como un espacio donde los estudiantes puedan desarrollar habilidades prácticas. Por ejemplo, hay comunidades donde las actividades tradicionales son esenciales, como la agricultura, la artesanía o la música local. Sería genial incluir estas actividades en el currículo y mostrarles que puede funcionar lo que aprenden en la escuela con lo que les rodea. De esa manera ven que lo que saben y lo que son tiene valor y no es algo que tengan que abandonar para ser educados. Totalmente, Ángel, y eso también rompe con esa idea de que la educación solo ocurre en el aula. Las experiencias comunitarias, las historias de la vida de cada estudiante y el conocimiento local también son una parte valiosa del aprendizaje. Si en nuestras clases incorporamos todo eso, los estudiantes entenderán que aprender no solo es para pasar exámenes, sino un proceso que les acompaña toda la vida. Además, esa conexión con la comunidad ayuda a combatir la exclusión cultural de la que hablamos antes, porque muchas veces, como futuros docentes, nos enseñan a trabajar con ciertos contenidos estándar, pero no olvidemos que esos contenidos también deben adaptarse a la realidad de nuestros estudiantes. Al integrar la cultura local, estamos contribuyendo a un espacio donde cada estudiante se sienta representado y valorado. Exacto, y así también fomentemos un sentido de orgullo y pertenencia. Muchos estudiantes de telesecundaria viven en lugares ricos, en tradiciones, en conocimientos ancestrales que no siempre se van a valorar en un sistema educativo. Si logramos darles ese lugar, estamos diciendo que su cultura importa, que sus raíces tienen valor. Y esto puede ser una fuente inmensa de motivación para seguir aprendiendo. Exacto, Eduardo. Si logramos que cada estudiante se sienta orgulloso de quién es y de dónde viene, estamos cumpliendo con una parte fundamental de nuestra labor como docentes. Creo que no podemos hablar de educación inclusiva si no reconocemos y celebramos las identidades de nuestros estudiantes. Y es ahí donde nuestro rol como docentes se convierte en algo más que enseñar contenidos. Estamos acompañándolos en un proceso de construcción de identidad. Y eso implica estar en constante conexión, y todos estamos en los temas que hemos hablado hoy como complejos y cómo requerimos que estemos abiertos a aprender de nuestros propios errores, a ser flexibles y a escuchar a nuestros estudiantes. No se trata de llegar a una escuela rural con ideas
fijas, sino también tener la humildad de adaptar nuestras enseñanzas, de reconocer de cada contexto que nos enseñará algo nuevo. Así es, Mariel, este proceso requiere paciencia y empatía, pero los resultados, pueden ser muy gratificantes. Imaginen el impacto de saber que un estudiante se siente escuchado, valorado y respaldado. Quizás no podemos cambiar todas las desigualdades que enfrenta una telesecundaria, pero podemos hacer la diferencia en la vida de nuestros estudiantes y en la forma en que perciben la educación y sus oportunidades. Y bueno, amiguitos, para cerrar, me gustaría que cada uno compartiera una frase o un mensaje final, algo que sintetice lo que nos llevamos de esta conversación. Bueno, yo diría que debemos ver a la educación como un proceso colectivo, donde cada miembro de la comunidad, tanto dentro como fuera de la escuela, juega un rol. Como futuros docentes, nuestro trabajo es escuchar y aprender de nuestros estudiantes y de sus familias, adaptando nuestras prácticas para que todos se sientan parte del aula. Para mí, se trata de recordar que cada estudiante es único y tiene una historia valiosa. Nuestro rol es respetar esa individualidad y crear espacios de aprendizajes donde puedan florecer sin importar sus circunstancias. Y yo quiero recordar que la educación es una herramienta para transformar vidas y comunidades. Es nuestra responsabilidad usarla para reducir desigualdades y construir un mundo más justo. Y eso empieza en el aula, con pequeñas acciones que reconocen y respetan a cada estudiante. Gracias por tus reflexiones, amigos. Creo que nos llevamos mucho con esta conversación. Recordemos que cada quien en el aula es una oportunidad para marcar la diferencia. La telesecundaria no es solo una modalidad educativa, sino es un espacio de esperanza, un espacio donde podemos contribuir a un cambio profundo. Gracias por escucharnos, Cerebritos en Acción. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.